En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Para comprender lo que significa la ascensión del Señor a los cielos, es necesario que tengamos presente la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros. Todos los miembros son importantes, pero cada miembro, siendo importante, tiene una misión, una función distinta. Los pies no pueden pretender ser la cabeza, ni la cabeza no puede pretender ser el corazón. Cada parte del cuerpo, cada miembro del mismo, tiene una función y una misión determinada. Y solo desde esa óptica se puede comprender qué es lo que significa e implica la ascensión de Cristo a los cielos. Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, no se marcha para desentenderse de los problemas de la Iglesia, sino que al contrario se marcha como cabeza de la Iglesia que es, como Señor que es, para estar a la derecha de Dios Padre, como abogado, como defensor de cada uno de nosotros. Porque Él, muriendo en la cruz, pagó la deuda contraída por nuestro pecado. La salvación es un regalo de Dios que el Señor te concede no por tus méritos, sino por los méritos de aquel que subió a la cruz para salvarnos. Y por esa razón, Cristo, cabeza de la Iglesia, está a la derecha de Dios para interceder por nosotros como aquel que pagó la deuda contraída por nuestro pecado. No se ha ido porque no le interesen tus problemas, no se ha ido porque no le interesen las dificultades de la Iglesia, sino que se ha marchado porque su misión es la de abogar ante Dios Padre, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. En segundo lugar, como consecuencia de esta imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos que aceptar que la marcha de Cristo es también, por tanto, nuestra mayoría de edad, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene que asumir sus deberes y obligaciones como piedra que somos del cuerpo místico de Cristo. Si el niño pequeño va siempre en brazos de los padres, no aprende a desarrollar su capacidad de caminar. Es verdad que a veces los niños son muy caprichosos y papá y mamá le dicen camina y el niño si quiere camina y está muy contento, pero cuando se cansa empieza a llorar porque quiere que papá y mamá le cojan, porque en los brazos de papá y de mamá uno se cansa menos. Si a él le apetece moverse, quiere moverse y no estar con papá y con mamá, pero si está cansado de estar en brazos, prefiere caminar. Creo que es importante que no seamos caprichosos con Dios. Que el Señor se haya marchado implica que tú tienes que ser responsable en tu tarea como miembro de la Iglesia y que tu fe tiene que ser una fe madura. Una fe madura no es la fe de aquel que quiere que Dios le quite los problemas, porque Dios no te ha prometido eso. Una fe madura no es la fe de aquel que cuando no comprende los planes de Dios se enfrenta con Dios como si Dios no le hubiera dado pruebas de que le ama y le quiere. No tratemos a Dios como un cualquiera, como si no hubiera hecho nada por nosotros, que sí lo ha hecho. No solo te creó y te creó por amor,
no solo puso en tu corazón la conciencia para que distinguieras el bien del mal, no solo cuando te equivocaste tendió su mano sobre ti enviando a su Hijo Jesús, sino que además Cristo murió por ti para salvarte. Que no comprendas a veces los planes de Dios no implica que Dios no te ame. Implica que Dios es más grande que tú, que Dios sabe más que tú y que por lo tanto hay cosas que no puedes comprender y que tienes que aceptar. ¿Tú eres la cabeza de la Iglesia? No. Yo no soy Dios, por lo tanto he de aceptar que Dios que me ama tendrá algún plan para mí. Si permite alguna cosa que me cuesta entender, será por algo que, aunque yo no lo comprendo, si el Señor lo ha permitido, será por mi bien. Aceptemos, por tanto, no de forma caprichosa, sino como personas maduras que tienen una fe madura, que Dios nos ama. Y cuando no comprendas los planes de Dios, acepta el misterio. ¿Qué significa aceptar el misterio? Saber dónde está cada uno. Yo soy criatura, no soy creador. Yo no puedo pretender exigirle cuentas al que ha creado todo de la nada, al que llamó a la existencia lo que no existía. Y por lo tanto, Dios, que es más grande que yo, me excede. Conozco de Dios aquello que Él me ha revelado, pero hay tantas cosas en la vida que no puedo comprender. Haz un acto de humildad, acepta el misterio de que Dios es más grande que tú, mira la cruz y pide la ayuda al Señor, pero no dudes nunca del amor que Él te tiene. Una persona que tiene una fe madura sufre las cruces, pero no desespera, ni reta ni tienta a Dios, sino que acepta la voluntad de Dios, reza más, ven más a la iglesia, practica más los sacramentos, pide ayuda al Señor para que te sostenga y te dé fuerzas. Pero no pretendas que Dios actúe siempre a tu antojo. No seas ese niño caprichoso que quiere ir en los brazos de papá y llora para que papá le coja. Que no quiere ir en los brazos de papá, patalea para que papá le deje y camine y haga lo que quiera. No podemos tratar así a Dios. Como miembros que somos del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a actuar con madurez. Nuestra fe no puede ser una fe de un niño caprichoso. Tiene que ser la fe de una persona madura, que tiene razones para creer, pero que cuando no comprende, acepta el misterio, puesto que sabe que Dios le ama. Y en tercer lugar, que Cristo se haya marchado y por tanto la ascensión sea la fiesta de nuestra mayoría de edad, implica que hemos de asumir nuestras responsabilidades. Como Iglesia tenemos unos deberes. Como miembros de esa Iglesia tenemos que ser luz en medio del mundo. Y muchas veces vosotros, los laicos, llegáis a lugares donde no pueden llegar los sacerdotes. Es cierto, y hay que decirlo bien claro, que es el Señor el que toca el corazón de las personas. No somos los curas los que santificamos a las personas. No son ni el Papa ni los obispos los que hacen santo a los fieles. Es el Señor. Pero el Señor se sirve de cada uno de nosotros. Si en tu trabajo eres una persona íntegra, que cumples con tus obligaciones, que además tienes misericordia e intentas ayudar a los demás, pues estarás dando un ejemplo, estarás sembrando amor a tu alrededor. Si como padre o madre educas a tus hijos cristianamente, si como padre o madre os perdonáis para de esa manera que el matrimonio no se rompa, os levantáis cuando ha habido crisis para caminar unidos, estáis dando ejemplo en medio del mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión y una tarea, la de ser cauce de la gracia de Dios. Cuando se empezaron a abrir las fronteras, después de que debido a la COVID estuvieran los países aislados y no se pudiera viajar, empezaron a venir a la parroquia multitud de personas, y digo multitud porque es la verdad, que gracias a Magnificat Televisión veían la misa todos los días o los domingos que nosotros emitíamos. Y venían porque sentían que esta parroquia también era parte suya. Es Dios el que hace todo. Para mí fue una lección importante, saber que Dios es capaz de entrar en las casas y en el corazón de las personas. Cuando todo estaba cerrado, Dios entró y llevó esperanza
por medio de un instrumento que muchas veces tenemos catalogado como malo, como es Internet. Que si se producen delitos en Internet, que si la pornografía de Internet, que si los robos en las cuentas corrientes, que si las mentiras que se cuentan. Internet puede ser malo, pero también puede ser bueno. El problema no es el medio, el problema es el uso que nosotros hacemos de ese medio. Por lo tanto, el Señor se ha servido de ese medio que es Internet para entrar en muchas casas y llevar esperanza, por medio de aquellas parroquias que grabábamos las Eucaristías y las subíamos a Internet. Y gracias a eso, el Señor ha entrado para llevar esperanza. ¿Cómo puedes ser tu instrumento de Dios? Primero, viviendo tu fe como una persona madura. En segundo lugar, sabiendo que ese tesoro que has recibido tienes que llevarlo a los que están a tu lado porque necesitan esperanza. Si tú, como padre o madre de familia, como abuelo o abuela, llevas esa fe y esa esperanza a los tuyos, estás dándole lo mejor que Dios te ha dado. Tu fe y tu esperanza les dan consuelo en los momentos difíciles. Pregúntate, en la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, yo que soy miembro del cuerpo de Cristo, ¿estoy realizando aquello que el Señor, como laico, como sacerdote, me pide? ¿O por el contrario, mi testimonio no es un testimonio que ayude, que lleve esperanza, porque no me comporto como un buen cristiano? Porque mi testimonio no es testimonio, sino antitestimonio. Porque en lugar de ser fiel o justo, soy todo lo contrario. Se fijarán en ti, en el amor que tú pones, en tu manera de vivir. Y de esa manera, siendo cristianos y siendo luz en medio del mundo, podremos llevar el amor de Dios. Jesús les dejó a sus discípulos un mandato. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ser testigos de este amor de Dios, sobre todo por nuestra manera de vivir, por la integridad de nuestras costumbres. Pidamos al Señor, que está en el cielo como abogado nuestro, pidamos a Cristo que interceda ante Dios Padre, para que seamos miembros vivos de su cuerpo y por lo tanto desarrollemos la tarea y la misión que Él personalmente a cada uno de nosotros nos ha encomendado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Deseo que paséis un feliz fin de semana. Os voy a impartir la bendición final. Contestáis a cada invocación. Amén, que significa así lo creo. El Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de sus bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a los discípulos y se nos manifieste también a nosotros como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.